Kabbalah Lekulam. Quien les habla, Juan Simankiewicz, les doy la bienvenida. Kabbalah Lekulam, Kabbalah para todos, en este día único e irrepetible. Muchos ya lo están disfrutando, otros recién se están enterando. Kabbalah Lekulam está dictando un curso de introducción a la Kabbalah. Hoy es el tercer shiur. Te sugiero papel y lápiz para apuntar los interrogantes, comentarios que elabores. Como les dije, preparándonos para este tercer shiur, aprovecho para agradecer a todos los que se comunican de una u otra manera, para agradecernos por el programa. Por otro lado, personalmente estoy agradecido por trabajar en Kabbalah Lekulam, primer programa radial de difusión de la Kabbalah en el mundo de habla hispana. ¿Te parece bien o nos preparamos? Recibimos al profesor Hartzion, director del Instituto Hartzion, difusor de la Torah. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días. Estamos aquí en el tercer shiur de la intro a este curso de Kabbalah, en el que personalmente quiero estar agradeciendo, si recién Juan Simankiewicz lo estuvo diciendo, porque estuvimos recibiendo muchos mails, a través del Face también, contactos que, si decimos 100, verdaderamente son pocos. El efecto, cómo está llegando, cómo la gente está recibiendo, cómo la gente está comprendiendo. Esto es lo que nos interesa. La mayoría coincide que esto se está haciendo en un lenguaje simple, que es comprensible. Este es el propósito de Kabbalah Lekulam. Nuestra tarea, nuestro trabajo está relacionado por un lado con el esclarecimiento y por el otro lado con la difusión. El esclarecimiento es separar las aguas de qué es Kabbalah y qué no es Kabbalah. Y la difusión es que esta ciencia eche raíces en toda persona de buena voluntad. Habíamos quedado, la clase anterior, habíamos finalizado el segundo shiur, aquí comenzamos con el tercero, y poder entender el lenguaje de la Kabbalah. La Kabbalah tiene un lenguaje alegórico, y esto de alegórico, de qué es la alegoría, escuchamos hablar permanentemente acerca de la alegoría dentro del mundo de la Kabbalah, pero con todo cariño puede que haya una persona que no sabe qué es el lenguaje alegórico, qué es la alegoría. Es muy simple. Alegoría es el lenguaje figurado, ¿sí? Es la manera figurativa que emplea y utiliza la Kabbalah para poder transmitir, para poder dar a conocer, para que la persona pueda interpretar, ¿sí?, el lenguaje propio, serio, fuerte y profundo de la Kabbalah. A esta dimensión la llamamos Sod. Sod en el hebreo es secreto, pero también podemos decir que en un lenguaje actualizado es la profundidad de este conocimiento. Aprovecho para comentar y decir que la Kabbalah es madre de ciencias. Y cuando digo madre de ciencias es porque está relacionado con los diferentes aspectos de la ciencia. Llámese la parte de la biología, puede ser la filosofía, podemos hablar también aún de religiones, ¿sí? No expresamente del judaísmo, de otras religiones. También podemos hablar del aspecto de la física en la literatura. Es amplio el mundo de la Kabbalah. Hay varias preguntas que hicieron y que es parte del shiur, en el que dicen esto del lenguaje alegórico y esto del secreto. ¿Qué es un libro? ¿Cuál es el material que utiliza la Kabbalah para adquirir este conocimiento? Y mucha gente hoy día habla de que la Kabbalah está relacionado con el Sefer HaZohar, como que el Sefer HaZohar es lo más. Sí, es el punto de partida para una reflexión, valga la redundancia, cabalística. Pero
el libro fundamental de la Kabbalah es la Sagrada Torá, a la que podemos decir Torah Temet, es decir, la parte de inspiración sagrada de los 5 primeros libros de la literatura sagrada hebrea, a la que comúnmente conocemos por Pentateuco. Bueno, es interesante saber que para acceder al mundo de la Kabbalah, uno necesita tener por lo menos una idea qué es el Pentateuco, qué es la Sagrada Torá, tener una noción histórica, un planteo histórico. No es necesario quizás que la persona tenga un conocimiento de hebreo o que no tenga un conocimiento avesado de la lengua hebrea, pero por lo menos tener una idea de qué trata esto. Si este es el punto de partida, si la persona logra este conocimiento, va a poder lograr luego un desarrollo más amplio, profundo, comprender de qué se trata el Sefer HaZohar. Hay otra pregunta que también me hicieron, y es la tercera vez que me la repiten, y que desde Costa Rica dice: ¿hay algún requisito para estudiar Kabbalah? Es un tanto delicado hablar acerca de esto porque puede llegar a entenderse, puede haber una mala comprensión. Pero sí, hay un requisito, y es muy interesante de que la persona pueda introducirse dentro de lo que nosotros en hebreos decimos, ¿sí?, la nequía. Y nequía es un lavamiento interior. ¿De qué se trata este lavamiento interior? Si una persona verdaderamente quiere estudiar Kabbalah, quiere comenzar a transitar por los caminos de la Kabbalah, debe purificarse, debe purgar, ¿sí?, las energías negativas de su mente, de su pensamiento, librarse de generar pensamientos negativos, llámese, por qué no decirlo, malas palabras, un mal lenguaje, una expresión de doble sentido, ¿sí? También purgarse de los malos sentimientos, de los resentimientos, de los enojos, de las broncas, de los rencores, de las venganzas. Estamos hablando de requisitos para estudiar la Kabbalah. Si uno no cree en Dios, es difícil que uno pueda acercarse a Él. Entonces, esto de creer, la Torá habla, dice que nosotros debemos amar a Dios, al Eterno, con todo nuestro corazón. Y cuando digo Dios, lo repito siempre, ¿sí?, que estoy hablando del Eterno, del Creador del universo, no de otra dimensión que pueda llegar a tener otra persona de imagen personal, ¿sí? Entonces, es necesario que la persona se pueda acercar al Santo, al bendito sea, al Eterno, con una entrega de corazón. Esta entrega de corazón es amar a Dios con todo el corazón, ¿sí? Es decir, que aún las energías negativas puedan ir sujetas a poder hacer la voluntad del Santo, del bendito sea. ¿Y cuál es esta voluntad? Que nosotros podamos principiar, que nosotros podamos comenzar a andar por este camino bueno y nuevo que es el conocimiento de la Kabbalah. Así nos preparamos para cómo entrar en los puntos claves para comenzar lo que es la autenticidad de la Kabbalah. Vez pasada, gente que estudia de manera personal conmigo dice: qué lindo, porque vuelve a repetir el curso que usted suele dar. Sí, esto es un curso que permanentemente, cuando doy un curso de introducción a la Kabbalah en los diferentes lugares que me ha tocado hacer, lo hice, y ahora lo estamos haciendo en una nueva experiencia por conexión abierta, es decir, un programa radial compartiendo con todas las personas que quieren estar iniciando en este camino de la Kabbalah. Auspiciado por Nueva Escuela Superior Instituto Hartzion, difusor de la palabra original. Nuestra filosofía educativa está sustentada por nuestra misión: difundir la Torá. A título informativo para nuestros queridos amigos, hoy viernes estamos en víspera de Shabbat. En Buenos Aires el horario para el encendido de las luminarias es de las 19:30 horas. La
la porción de la lectura sagrada correspondiente a Parashá Trumá. Esto significa la lectura del Sefer Shmot, es decir, el libro del Éxodo, capítulo 25, desde el verso 1 al capítulo 27, versículo 19 inclusive. También tenemos las Haftarat correspondiente, Melahim Aleph, capítulo 5, desde el versículo 26 al 32, Melahim Aleph, capítulo 6, desde el versículo 1 al 13. Para los que están perdidos en el tiempo, sabías que estamos en el mes de Adar. Estamos en la víspera del 6º día del calendario del mes de Adar. ¿Por qué digo así? Es parte de la cultura de Israel, de maximizar la alegría en este mes. Adar, Jodesh, Adar, Zman, Simcha, Adar, el mes de Adar, es tiempo de alegría. Hablando de alegría, antes de retomar y continuar con el tercer shiur de introducción a la Kabbalah, le preguntamos al profesor, ¿por qué se dice que Adar es el tiempo de la alegría? Para el pueblo de Israel es el tiempo, un tiempo memorable, como cada mes tiene no solamente su razón de ser, sino que también tiene sus acontecimientos, sus celebraciones. Hay gente que dice, hay meses que para Israel no significan nada. No. Como mínimo, tiene la celebración de Shabbat, que no es poca cosa. Adar básicamente representa como dicen los jajamim, los sabios, una maximización de la alegría, a consecuencia de que en este mes Israel recordamos que había un decreto nefasto mucho antes de comenzar esta nueva era, ¿sí? Cuando digo nueva era, hablo del calendario cristiano. Ahora, esto está relacionado, que había un decreto, que había una persona en Shushan que había conquistado los favores de un rey, que este rey fue el esposo de la reina Esther, ¿sí? Que la reina Esther a su vez era sobrina de Mordejai. ¿Qué significa esto? De que esta reina viene de orígenes hebreos, su tío también, y que llegó a ser reina del imperio persa. Ahora, hubo una persona que se las armó muy bien para lograr el favor del rey y que el rey decretara el exterminio de todo el pueblo de Israel dentro de su reino. Y su reino involucraba 127 satrapias. Y el libro de Esther, que forma parte del Tanaj, de los libros sagrados de la Biblia hebrea, cuentan de que estas satrapias llegaban hasta la India. Entonces, este hombre estaba ya dispuesto a realizar esto por esta confabulación que había producido este hombre, su secretario, su ayudante. Y bueno, la mujer Esther entró en un tiempo de ayuno juntamente con la publicación a cada yehudí que vivía en el reino, de interceder para que este rey cambiara el decreto, que no era su voluntad ir en contra de su propia palabra, pero bueno, el santo, el bendito sea, declaró que este hombre cambiara de parecer, cambió su voluntad, y este decreto, que estaba planeado para todo el pueblo de Israel, sobrevino sobre la vida de esta persona que lo había planeado, que dice la literatura hebrea, llamado Amán. ¿Sí? Y porque se cambió el decreto, porque cambió el masal, cambió la suerte, se produjo un pur, se produjo suerte para el pueblo de Israel. Entonces recordamos, ¿sí?, lo que podemos decir en castellano a través de la fiesta de los disfraces o la fiesta de Purim, que está cerca en estas próximas semanas a suceder, y por eso es que Adar es un tiempo de alegría, de una alegría renovada, de una alegría
creciente, más allá de la misma que dice que todo el pueblo de Israel debemos estar alegres en todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Este es el motivo de maximizar la alegría que nos habla la Torá, ¿sí? Para disfrutar de este tiempo que ha cambiado el santo, el bendito sea nuestra suerte, y recordar que podemos renovar esta suerte y podemos renovar esta energía. Bueno, ahora comentando esto, continuamos con el shiur de Introducción a la Kabbalah, y les comenté en el bloque anterior que iba a estar hablando acerca de la autenticidad de la Torá. A consecuencia de que esta Kabbalah toma estado público, hay muchos acontecimientos, hay diferentes nevuot, para utilizar un término propio, es decir, profecías, desde tanto en la Torá como en el Tanaj. Las escrituras hablan, el profeta Yeshayahu Hanaví, él dice en el libro escrito de él, en los primeros capítulos, capítulo número 2, que una vez que Israel retome forma como pueblo, ¿sí? Estableciéndose nuevamente en Eretz Israel, dice que de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Y a qué hace referencia esto? Es que por muchos años, dentro del calendario occidental, la gente creyó que la Torá fue anulada. Si pensamos desde aquí que la Torá fue anulada, también estamos diciendo de que la Kabbalah fue anulada, ¿sí? Pero que concretamente vemos de que no fue así. Se mantuvo oculta un tiempo, ¿sí? Estuvo bastante tiempo, por así decir, oculta, ¿sí? Pero una cultura que fue la que produjo que la Torá esté oculta. Con ello, la Kabbalah. Con ello también el Sefer HaZohar, ¿sí? Pero que dentro del pueblo de Israel, esta Kabbalah siempre estuvo activa. Quizás no midiendo en cantidad en los muchos, pero sí en la cadena de los sabios. Entonces, por un lado, encontramos como que esto de la Kabbalah hoy está de moda. No, es el tiempo que se produce el push, la explosión. Cada cosa debajo del sol, dijo Shlomo HaMelech, tiene su tiempo. Muy bien, este es el tiempo en el que es necesario que surja, porque han surgido muchos conocimientos alternativos, muchas filosofías, ¿sí? Muchas religiones, cada cosa tiene su derecho de ser, pero dice el conocimiento de la Torá que así lo primero será lo último y lo último será lo primero. ¿Y a qué me refiero en esto? A la palabra del Eterno. Por la palabra fue creado el universo y por su palabra se sostiene. Entonces, esto que fue una causa primera, también será la causa última, ¿sí? Todo habrá un combo en el que el hombre puede llegar a experimentar diferentes cosas, pero la conclusión de todo el sistema es que el hombre pueda llegar a tener y recibir luz de comprensión, de poder sentirse realizado desde la satisfacción espiritual. Esto es muy interesante poder comprender para saber de que esta Kabbalah no es una nueva apertura como un nuevo descubrimiento o como la fusión de varias cosas, de varias corrientes, de varias filosofías, de varias religiones. No, esto está en las entrañas del pueblo de Israel, en la dimensión espiritual. Esto no es una religión separada, esto no es una disciplina separada dentro del pueblo de Israel, sino que es parte mismo de las entrañas espirituales. Y cuando digo de las entrañas espirituales del pueblo de Israel, me refiero que está en el corazón mismo de la Torá. ¿Por qué el corazón? Porque es lo que hace latir, ¿sí?, a esta sabiduría sagrada que es
Torah Temet, que es la instrucción excelente, la instrucción de la verdad, que fue inspirada por el santo, el bendito sea. Por un lado tenemos un acontecimiento que dice que fue dado a Adán. Adán consecuentemente fue enseñando al resto de la humanidad. Nos encontramos con Shem, nos encontramos también con Melquisedec, nos encontramos con Hanoch, nos encontramos así hasta llegar a Abraham Avinu, a nuestro padre Abraham, que es el fundador del pueblo hebreo. El capítulo número 26, el capítulo número 15, versículo número 26 del Sefer Bereshit habla y dice de que el Eterno dio a Abraham, sí, Torot. Torot es el plural de Torá. Esto significa que le dio 2 Torá. Los sabios interpretan que una Torá fue la Torá escrita, por así decir, y otra Torá oral. Yo no me animo a decir que fue la Torá escrita ni la Torá oral, sino que le dio enseñanzas. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas enseñanzas? La enseñanza, ¿sí?, en el poder de la palabra, y la enseñanza en el poder del espíritu de la palabra, ¿sí? Y a esta fusión se le llama Kabbalah, que es la revelación de los secretos, o por así decir, de los misterios de este conocimiento sagrado. Estoy tratando de proyectar lo que es la autenticidad de la Torá para seguir y continuar más adelante con el desarrollo de este conocimiento y qué dicen nuestros sabios. En el bloque siguiente voy a estar explicando qué dice, por ejemplo, el Ramjal, ¿sí?, que el Ramjal es Haim Moshe Luzzatto, ¿sí?, y algunos otros sabios respecto a la autenticidad de la Kabbalah, porque ya en tiempos anteriores esto también era cuestionado. Estamos hablando acerca de esta autenticidad, y entre los sabios que nos ha legado el pueblo de Israel nos encontramos con alguien de tamaño bastante grande, al que es conocido como el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice, la Kabbalah es auténtica, y en principio algunos dicen, dice el Gaón de Vilna, que la Torá tiene 4 niveles de interpretación. Digo yo que la Kabbalah tiene 2 niveles de interpretación. Esto dice el Gaón de Vilna. Lo que dicen los demás es de que la Kabbalah tiene un Peshat, tiene un Remez, tiene un Drash o un Drush y el Sot. Yo digo que tiene un Peshat. Y aparte del Peshat tiene un Sot. Ahora, la diferencia está en que este Peshat, que es el nivel básico, simple, superficial, hasta el que le podemos denominar la cáscara sagrada, esta dimensión es la parte literal, simple, pero a su vez tiene otras 2 dimensiones, que son la parte alegórica, figurativa o figurada, y algo que se llama el Drash o el Drush, que es donde nosotros podemos meternos el caminito hacia la profundidad que nos lleva al Sot, que nos lleva al encuentro con el secreto, al encuentro con el misterio, al encuentro con la luz. Esto lo dijo el Gaón de Vilna, y está hablando de esta autenticidad de la Torá. También podemos encontrarnos con lo que dice el Rab Haim Luzzatto, ¿sí? Haim Luzzatto también habla y dice de que la Torá no está solamente limitada a una interpretación, que no tiene 4 interpretaciones, que no hay básicamente 4 dimensiones, sino de que fue dada en 70 maneras diferentes y más de 600.000 interpretaciones. A ver, a mí personalmente no me alcanza la cabeza.
pero estoy hablando de lo que dice el Ramjal, ¿sí? Rab Chaim Luzzatto. Entonces, esto nos hace ver que la Kabbalah verdaderamente tiene no solamente una profundidad, sino una hermosa profundidad, una excelente profundidad, y que debemos estar preparados, vuelvo a repetir lo que dije en un bloque anterior, ¿sí? Y que la preparación tiene que ser esta nequía. Esta nequía es esta purificación, esta predisposición, predisponer nuestra mente, predisponer nuestra cabeza, predisponer nuestro cerebro, predisponer nuestras emociones, predisponer nuestro impulso. Cuando digo nuestro impulso, estoy hablando de la pulsión, nuestro Yetzer Tov, nuestro Yetzer Hara, y que nuestro Yetzer Hara esté sujeto a poder ceder terreno, ¿sí? Para ello tenemos que trabajar, ¿sí? En el que podamos estar dispuestos a poder visualizar el futuro bueno que verdaderamente nos proporciona, nos ofrece el santo, el bendito sea. Toda persona que está conectada con la Kabbalah puede, y esto me sucede mayormente porque la gente me cuenta, comparte sus experiencias, es decir, su testimonio, que se produce una nueva apertura, darse cuenta de que estamos amuchados viviendo una energía negativa, la energía del mal que parece que es el camino que avanza, pero que realmente no avanza, nos estanca, nos retrocede, ¿sí? Nos genera seres amorfos, sin forma, ¿sí? Altera nuestra mente, altera nuestras emociones, altera nuestra conciencia, y que no es difícil entrar por el camino del bien, y que no es de tonto entrar por el camino del bien. La mayoría de las personas, justamente estamos hablando con Juan, de cómo el sistema daña. Una de las cosas más modernas, el efecto que produce hoy, el efecto negativo, el mal efecto, el efecto nocivo que produce el mundo de las finanzas, y que esto no es nada nuevo. ¿Pero por qué? Porque estamos en ese deseo permanente de recibir, y que no nos damos cuenta que no necesitamos poseer, querer, obtener, ¿sí? En ese hambre, en esa ansiedad hambrienta, sino que necesitamos una apertura al bien. Y el camino que nos accede, es el acceso al bien, es esto, el conocimiento auténtico de la Kabbalah. Vamos a un paréntesis. Sí, y en el próximo bloque me gustaría que el profesor Aarón nos haga un comentario de la lectura semanal de la Torá, es decir, para Yatrumá. Te invito a escuchar música hebrea, música con buena... Profesor, ¿a qué se refiere para Yatrumá? Para Yatrumá es la lectura semanal, la que corresponde la lectura en esta víspera de Shabbat, en este Shabbat. Podemos estudiar en el mundo judío, estudiamos en el Shabbat y nos prepara para la nueva semana. Podemos estar distribuyendo en pequeñas porciones para poder hacer todo un recorrido durante la semana. Trumá significa ofrenda, ¿sí? Y contribución. También podemos llegar a decir donativo. Y en esta lectura, la lectura de la Torá, en la dimensión histórica, nos provee detalles de las contribuciones que estuvo haciendo el pueblo de Israel, o los requisitos que ponía el Eterno para la construcción del Mishkan. No solamente del Mishkan, sino también de sus accesorios. También está dentro de ello la dimensión del diseño. El Eterno reveló a Moshe Rabbeinu la dimensión del diseño, de cómo tendría que ser el Mishkan. El Mishkan es el santuario portátil. Había, antes de que en Israel, en Jerusalén, se ha construido el Bet HaMikdash por Shlomo HaMelech, por el rey Salomón, el santuario del rey Salomón que se conoce. Antes, en el Midbar, en el desierto, Israel tenía un pequeño templo, por así decir, un santuario, a lo que se conoce comúnmente por el tabernáculo, ¿sí? Este
está detallado en esta porción de esta lectura semanal, ¿no? Encontramos los detalles del Aron HaKodesh, que es el arca, el caporete, la cubierta del arca. También nos encontramos con el shulchan, la mesa o altar, la menorá, que es el candelabro, y después los detalles del Mishkan, como recién decía. También nos encontramos en este detalle de esta lectura la ubicación de los elementos. Por ejemplo, dónde tiene que estar ubicado el altar interior, dónde debe estar el altar exterior. Ahora, mientras vamos recordando por medio de la lectura el planteo histórico de la Torá, sabemos también de que la enseñanza de la Torá se renueva. ¿Y qué es esto, la renovación? ¿Qué significa? ¿Qué relación tiene esta parashat de parashat Trumá, que está relacionado con los donativos, la contribución, que nos recuerda que ya los sacrificios no son necesarios, estas contribuciones no son necesarias, pero sí es necesario un sacrificio personal, es decir, una entrega personal, y que hoy esa contribución, esa entrega personal está relacionada con nuestro corazón, ¿sí? Dice David HaMelech que en la experiencia personal de él, que un corazón constricto, un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón con deseos de cambiar, un corazón con deseos de evolucionar en el bien, eso nunca lo despreciará el santo, el bendito sea. Y esta es la enseñanza que yo puedo compartir con ustedes en esta oportunidad de Parashat Trumá, ¿sí? De poner, contribuir, colaborar desde y con nuestro corazón. ¿Qué es desde y con nuestro corazón? Participar y hacer las cosas, todo lo que hagamos, con buenas acciones. Sí. Bueno, como pudieron notar, estamos ya finalizando el programa. Intentamos que este curso de introducción a la Kabbalah sea dinámico. Sugiero que estén atentos. Vamos a concluir este tercer Yur. Y este programa Kabbalah Lekulam está auspiciado por Nueva Escuela Superior e Instituto Hartzion, difusor de la palabra original. Nuestra filosofía educativa está sustentada por nuestra misión, difundir la Torá. Profesor, ¿se despide? Continuamos la clase que viene con lo que diríamos la tradición secreta y las diferentes dimensiones a lo que la costumbre hebrea dice el pardés. Así que nos despedimos con un Shabbat Shalom y recordad que el cuarto Shiur, la clase que viene, el tema será el pardés. Bueno, concluimos, deseamos también Shabbat Shalom y agradecemos a todos quienes hacen la producción, Daniela Ferrín, quien le pone ritmo a los controles, Agustina Diricio, a la dirección de la radio, Adrián Licenzo, y quienes habla, Juan Simankiewicz. Shabbat Shalom.